Dicen que si escuchas pasos a medianoche, pero no ves a nadie detrás de ti, corre, porque Ogbunabali no camina con los hombres, sino entre sus pecados. Durante siglos, en la quietud de la noche, susurros se esparcen por los polvorientos poblados de la tierra Igbo, susurros sobre un espíritu oscuro envuelto en silencio que derriba a los malvados y desaparece sin dejar rastro. Este ser no necesita santuario, ni ofrenda, ni sacerdote. Él camina, él ve, él juzga. Su nombre es Ogbunabali, el que mata de noche. Y cuando Ogbunabali marca un alma, ni siquiera el Dibia más poderoso puede deshacer lo que el destino ya ha sellado. Pero ¿de dónde viene esta temida entidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo es que su presencia sigue atormentando la memoria colectiva del pueblo Igbo? Para entenderlo, debemos regresar mucho antes de los misioneros, antes de los trenes y las armas, a un tiempo en el que cada árbol tenía un espíritu y cada sombra albergaba un dios. Así que siéntate, porque esto es Mitos Africanos Revelados. Antes de adentrarnos más en la historia, tengo una pregunta rápida para ti. Sé que muchos de ustedes nos ven desde diferentes partes del mundo, todos unidos por el amor a la mitología africana. Así que me encantaría reconectar. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en la sección de comentarios interactuando con ustedes. Y si estás disfrutando del contenido, un me gusta y una suscripción significarían el mundo para mí. Muy bien, volvamos a la historia. En tiempos antiguos, antes de la invasión colonial, la cosmovisión Igbo estaba llena de dioses y espíritus. Su mundo se equilibraba entre lo físico y lo espiritual, conectado por rituales, tabúes y la veneración a los ancestros. Entre muchas deidades, como Amadioha, el dios del trueno, o Ala, la diosa de la tierra, había un nombre que solo se pronunciaba en susurros: Ogbunabali. A diferencia de otros dioses que exigían adoración, Ogbunabali solo exigía justicia. No se le adoraba públicamente. No había grandes santuarios en su honor. Sus seguidores, si es que podían llamarse así, eran las propias sombras. Su templo, el silencio de la medianoche. Su voz, el escalofrío que recorre tu espalda. Ogbunabali, en la cosmología Igbo, no era malvado. No era un demonio. Era equilibrio, retribución. Una hoja invisible en un mundo donde las injusticias se escondían tras máscaras de poder. Se creía que Ogbunabali surgía del mismo tejido de la justicia cósmica, nacido del clamor de sangre inocente derramada sin expiación. Cada vez que un hombre derramaba sangre injustamente y no hacía los sacrificios necesarios ni enfrentaba el juicio, los dioses enviaban a Ogbunabali. No hablaba, no advertía, simplemente marcaba y regresaba por la noche para cobrar. Cuando Ogbunabali te marca, decían los ancianos mientras atizaban el fuego, tu aliento se vuelve contado, como granos de arena escurriéndose por una mano moribunda. Hace mucho, en el pueblo de Amaosara, vivía un hombre llamado Okeke. Aparentemente, era un recolector de vino de palma, simple, callado, respetado. Pero detrás de sus ojos amables se escondía un secreto manchado de sangre. Un año fatídico, cuando la cosecha fue escasa y la envidia se espesaba como el rocío matutino, Okeke atrajo a su hermano menor, Ifeanyi, al bosque con el pretexto de recolectar corteza medicinal. Allí, con manos temblorosas y el corazón ennegrecido, lo golpeó con un machete 2 veces. Les dijo a los aldeanos que su hermano había desaparecido. Lloró con convicción, ofreció ñames en el santuario e incluso se unió a la búsqueda. Solo los árboles del bosque conocían la verdad y ellos susurraban, pero Ogbunabali ya había escuchado. Esa noche, Okeke durmió profundamente, creyendo que su crimen estaba enterrado.
igual que los huesos de su hermano. Pero cuando la medianoche se acercó, el silencio se volvió demasiado ruidoso. Los perros dejaron de ladrar. El viento se detuvo, y entonces lo oyó. Tac, tic, tac, tic, tac. Pasos, lentos, deliberados. Nadie debía estar afuera a esa hora. El pecho de Okeke se tensó. Atrancó la puerta. Susurró sus oraciones. Pero los pasos se hacían más fuertes. Y luego, nada. Hasta que escuchó su nombre, susurrado como una ráfaga entre hojas secas. Okeke. Saltó de su estera, empapado en sudor. La puerta se abrió sola con un crujido. Una ráfaga de viento apagó su lámpara de aceite. Y en la oscuridad no vio nada. Pero lo sintió todo. Miedo, culpa, juicio. Al amanecer, el cadáver de Okeke fue hallado tendido en el umbral de su casa, sin heridas, sin sangre. Solo una expresión de terror grabada en su rostro rígido y una sola pluma negra apretada en su mano. El anciano del pueblo, Nse Obi, recogió la pluma y asintió con gravedad. Ogbunabali ha pasado. Pero la muerte de Okeke solo fue el comienzo, porque lo que nadie sabía era que su crimen había despertado algo más profundo, una venganza ancestral que había permanecido en silencio durante generaciones. Y ahora, Ogbunabali caminaba de nuevo, no solo por un hombre, sino por todo un pueblo, con secretos enterrados en la tierra. Después de la misteriosa muerte de Okeke, los habitantes de Amaozara se sintieron inquietos. No mencionaban su nombre, evitaban el camino que llevaba a su casa, pero, sobre todo, evitaban el bosque, especialmente el viejo árbol de Iroko, cerca del arroyo, porque se decía que allí rondaba el espíritu inquieto de Ifeanyi. Cosas extrañas comenzaron a suceder. Las fogatas se negaban a encenderse bien por las noches. El mortero y la mano no machacaban el ñame, a menos que se les hablara con una oración. Incluso las cabras se negaban a acercarse al borde del bosque. Entonces, una tarde, un niño llamado Chidi regresó de pescar y dijo algo que heló la sangre de los aldeanos. Vi a un hombre alto, sin rostro, parado bajo el árbol de sangre. El árbol de sangre era como los lugareños llamaban al antiguo Iroko junto al arroyo. Un árbol tan viejo y ancho que se necesitaban 4 hombres para abrazarlo por completo. Su corteza rezumaba una savia roja, espesa como la sangre, y algunos decían que las raíces bajo él no eran solo raíces, sino los huesos de quienes habían desaparecido sin justicia. Los ancianos se reunieron. Nse Obi, el vidente del pueblo, se frotó la frente con tiza blanca y lanzó sus cauríes. El mensaje fue claro. Ogbunabali seguía caminando. Pero ahora, no solo cazaba, estaba recordando. Verás, Ogbunabali no era simplemente un espíritu de venganza aleatoria. Nació de una traición antigua, una historia largamente olvidada sobre un guerrero llamado Ogunna, hace siglos, quien fue acusado injustamente de matar a un rival durante una disputa por tierras. Despojado de su honor y condenado por jefes celosos, Ogunna desapareció en el bosque. Pero antes de morir, juró ante los espíritus: que mis huesos se conviertan en los ojos de la justicia, que mi alma no descanse jamás, hasta que los malvados duerman con los ojos abiertos. Algunos dicen que el árbol de Iroko creció donde yacía el cuerpo de Ogunna. Otros afirman que Chukwu tuvo compasión de su alma y lo transformó en Ogbunabali, un dios que castigaría a quienes lograban escapar del juicio de los hombres. Y así, de vez en cuando las mentiras pesaban más que la verdad y los inocentes lloraban sin ser escuchados, Ogbunabali volvía a levantarse. 2 lunas después de la muerte de Okeke, cayó otro hombre. Esta vez fue Obiahulu, el comerciante de ñames más rico de Amaozara. Lo encontraron sin vida en su granero, boca abierta, ojos desorbitados,
sin señales de lucha. Solo esa misma pluma negra y espeluznante sobre su pecho. La gente susurraba. Algunos decían que era brujería, otros sabían la verdad. Se rumoreaba que Oviahulu había enviado hechizos contratados para eliminar a un rival años atrás. El rival murió de una enfermedad misteriosa. Nadie lo probó, nadie lo intentó. Hasta ahora, se volvió evidente. Ogbunabali no había terminado. Los ancianos hicieron sacrificios a medianoche. Rogaron en los santuarios ancestrales. Los tambores sonaron hasta el amanecer, pero nada detuvo las muertes. Y lo más extraño, no eran solo crímenes antiguos los que estaban siendo vengados. Era como si Ogbunabali estuviera desnudando el alma misma del pueblo, capa por capa, desenterrando secretos que hasta la tierra había tratado de olvidar. Una noche, una viuda llamada Mama Njideka dijo haber visto una sombra agazapada en su techo, susurrando el nombre de su difunto esposo. Cuando los aldeanos revisaron, el techo estaba limpio, pero su perro había muerto, yacía rígido, con los ojos fijos en la nada. «Él ahora camina sobre nosotros», susurró Mama Njideka. «Ni siquiera los techos están a salvo». Con cada muerte, la aldea se acercaba al colapso. Los amigos sospechaban de los amigos. Los hermanos vigilaban a los hermanos. Y todas las miradas se volvieron hacia el bosque. Hasta que, una noche, un cazador llamado Esengwa desapareció. Pero él no era culpable, era inocente. Y fue entonces cuando los aldeanos comprendieron. Tal vez Ogbunabali no estaba solo juzgando el pasado. Tal vez estaba poniendo a prueba a los vivos. La desaparición de Esengwa, el joven cazador, provocó una ola de temor en Amaosara. Esengwa no era un asesino, era un huérfano de buen corazón, criado por la aldea. Compartía su carne con los ancianos, cuidaba de los enfermos. Si Ogbunabali se lo había llevado, entonces algo había cambiado, algo se había torcido, ¿o no? La aldea se reunió bajo el gran árbol de Udala, murmurando preguntas como el viento en hierba seca. Enseobi, el más anciano y sabio, se paró ante ellos con su bastón de justicia, un trozo suave de madera sagrada que, se decía, guardaba la memoria de la tierra. Levantó la voz. Ogbunabali no mata sin razón. Si Esengwa ha desaparecido, entonces o estamos ciegos, o estamos siendo puestos a prueba. Silencio. Que nadie camine por el bosque esta noche. Que los tambores permanezcan en silencio. Debemos buscar comprensión, no escape. Pero Esengwa no estaba muerto. Despertó en un lugar entre la luz y la sombra, una versión fantasmal de Amaosara, donde los árboles susurraban en lenguas extrañas y los ríos fluían al revés. Caminaba entre espíritus que no lo miraban, pero murmuraban acertijos de dolor y verdad. Estaba en el reino de Ogbunabali, el juicio de las sombras. Una voz profunda resonó entre los árboles, sin forma ni rostro. «Esengwa, ¿llevas sangre en tus manos?» «No», susurró, temblando. «Entonces, lleva la memoria de quienes sí la llevan». Desde la niebla surgieron sombras de los aldeanos, cada una cargando un crimen diferente. Okeke, Oviahulu y otros cuyos pecados nunca se supieron. Pero entre ellos apareció otra figura, el padre de Esengwa, un hombre que la aldea creía muerto en la guerra, pero allí estaba, de pie en silencio, con el rostro cubierto de sombra, sosteniendo un machete manchado con un pasado nunca dicho. «Los pecados de tu padre resuenan en tu sangre», dijo la voz. «Pero yo no soy él», gritó Esengwa. «Entonces muéstrame quién eres». En ese momento, una criatura de ojos rojos saltó de las sombras, una forma retorcida de la ira de Ogbunabali. Atacó. Esengwa corrió, tropezó, sangró, pero nunca dejó de luchar. Finalmente, sin aliento, cayó ante el gran árbol de Iroko, el mismo que marcaba el origen del dios. Presionó su palma contra la corteza, y justo cuando la criatura saltó de nuevo,
Todo quedó en silencio. Despertó sobre el suelo del bosque al amanecer, vivo. Los aldeanos lo encontraron junto al arroyo, con una marca de una mano negra en el pecho, justo sobre el corazón, pero sin herida. Había sido perdonado. Nzeobi lo interpretó así. Ogbunabali no lo había probado por culpa, sino por su disposición a enfrentar la verdad. Había entrado al reino del juicio y había regresado. Entonces el pueblo comprendió. Ogbunabali no solo castigaba el pasado, estaba advirtiendo al presente. Cada generación debía decidir, ¿continuarían el ciclo de silencio y secretos? ¿O se purificarían antes de que el Dios regresara otra vez? Pero esa noche, cuando la paz parecía asentarse, un descubrimiento escalofriante rompió la calma. Un santuario, profundo en el bosque, largo tiempo abandonado, fue hallado. Perturbado, huellas en la ceniza, sangre sobre la piedra y el nombre de Ogbunabali tallado al revés. Alguien había intentado invocarlo, alguien vivo. Esto ya no era solo juicio divino, era manipulación. Durante generaciones, el pueblo de Amaosara temió a Ogbunabali, pero nadie se atrevía a hablar de controlarlo, hasta ahora. Corrió la voz de un hombre misterioso llamado Duru, un antiguo Dibia expulsado por los ancianos por practicar rituales prohibidos. Vivía en exilio, al borde del bosque, siempre visto con cuentas negras, tiza roja y un cuervo que nunca abandonaba su hombro. Fue Duru quien perturbó el santuario. Fue él quien grabó el nombre de Ogbunabali al revés. Un acto prohibido destinado a invertir la mirada del dios y volverla un instrumento de mando. Duru no buscaba justicia, buscaba poder. Había perdido a su único hijo por una falsa acusación y la rabia lo había consumido. En su mente, si los dioses no querían escuchar, los obligaría a hacerlo. En una noche sin luna, Duru realizó el rito prohibido conocido solo por los antiguos Dibia del clan perdido de Udene. Con polvo de tumba, un espejo roto y la sangre de un búho, susurró el conjuro. Ven, Ogbunabali, no te temo, guiaré tu mano. El bosque quedó en silencio. El cuervo chilló, y entonces el viento respondió, la mano que señala la muerte también debe tocar la tumba. Duru desapareció esa noche. A la mañana siguiente, su casa fue hallada aplastada, como si una fuerza invisible la hubiera destruido. En las cenizas solo quedaban una pluma negra y un espejo agrietado que no reflejaba nada, ni siquiera la luz. Pero eso no fue el final. Cada noche, tras la desaparición de Duru, el pueblo de Amaosara escuchaba extraños lamentos desde el bosque, no de bestias, sino de voces, nombres siendo llamados, secretos gritados al viento, crímenes antiguos, largamente enterrados, resurgían como humo desde la tierra. Una noche, el cielo se volvió rojo y Nzeobi, el anciano del pueblo, tuvo una visión final. Reunió a los aldeanos y dijo, Ogbunabali nos ha mostrado en qué nos hemos convertido. Enterramos la verdad bajo el silencio. Abandonamos a los inocentes mientras los culpables caminaban libres. El Dios no regresó para destruirnos, regresó para recordarnos. La justicia tardía nunca es justicia negada. Esa noche, los aldeanos encendieron fuegos en cada recinto. Escribieron antiguos secretos, confesaron crímenes olvidados y los quemaron bajo el árbol de Udala. Por primera vez en la memoria viva, no rogaron a Ogbunabali que se fuera. Le dieron gracias por venir. Y entonces, silencio. No más plumas. No más muertes sin explicación. No más sombras danzando sobre los tejados. Pero el árbol Iroko aún permanece. Y cuando la luna es la adecuada, algunos dicen que llora. No sangre, sino memoria. Ogbunabali, el dios silencioso de la muerte, no es solo una figura aterradora en la mitología Igbo.
es un poderoso símbolo de justicia, especialmente en sociedades donde la ley falla o la verdad es silenciada. Su leyenda enseña que ningún crimen, sin importar cuán profundamente enterrado esté, escapa a la atención del mundo espiritual. En muchas culturas africanas, particularmente en la tradición Igbo, la justicia no es solo una responsabilidad humana, es cósmica. Está profundamente vinculada con la moralidad, la ancestralidad y el equilibrio. La historia de Ogbunabali nos recuerda que cuando los humanos fallan en proteger a los inocentes, los propios dioses pueden intervenir. Pero cuidado, la justicia divina no tiene favoritos. Llega en silencio y camina de noche. Si esta historia te puso la piel de gallina o te hizo ver la mitología africana bajo una nueva luz, dale un like a este video. Mantengamos nuestra cultura viva. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿qué mito africano debería explorar a continuación? Y por supuesto, suscríbete al canal para más leyendas no contadas, dioses misteriosos y historias ancestrales que siguen dando forma a quienes somos hoy. Hasta la próxima. Recuerda, algunos dioses hablan, otros juzgan en silencio.